yo creo que es una exigencia más. Esto es una radio reacción. Vamos a ver todas las radios que están hablando en la radio. La conducción. Y se lo pregunto desde el punto de vista de la academia, que Donald Trump le saque $2 billones a Harvard. Terrible. Que anuncie que va a cerrar los fondos para el MIT y esas cosas. Terrible, el colmo. A propósito de eso, otra columna que leí en La Tercera. Hoy día. Doctor, vamos como en 4 columnas. Un ex asesor del presidente Piñera con el cual trabajé mucho, hace ese punto. O sea, es grave. Y aquí ¿Salas Cantor? ¿Ah? ¿Salas Cantor? Claro, sí, Felipe. Perdón, Benjamín Salas. Una gran persona, un abogado. Ahora es asesor del presidente de la Corte de Derechos Humanos en Ginebra. No recuerdo. Bueno, un japonés. Creo que lo que dice él, la disyuntiva acá está entre que las universidades acepten esa presión indebida o se defiendan y avancen nomás hacia adelante defendiendo su principio. Él hace la salvedad, sí, que Harvard, que es una de las que ha sido más atacada, tiene una cantidad de fondos gigantescos, o sea, como que le quiten un poco de plata quizás no le va a afectar tanto, pero es el hecho de imponer o presionar con el dinero para cambiar el pensamiento de alguna institución. Puede ser una universidad, puede ser otra cosa. Eso es atroz. Eso es dictadura también. Entonces, pero en Estados Unidos, la gracia del debate, Karina, Danilo, es que hubo rectores de las universidades que hablaron de la cobardía académica. Es decir, que hubo universidades muy prestigiosas que se cuadraron con el discurso de Donald Trump y estuvieron dispuestos a cambiar programas y hacer las concesiones que él solicitaba, solo con el objeto de seguir recaudando fondos. Yo creo que hay dos cosas que han pasado en este poco tiempo que lleva ejerciendo su poder. Y que son complicadas. Uno, en términos de la academia, toda la investigación de medio ambiente, además, que se restringió. El tema Kennedy, de las vacunas, que ya lo conversamos. Y nos contaba Claudio Castro, el alcalde de Renca, que había organizado junto con la Embajada de Estados Unidos, cuando recién ganó Trump, lo tenía organizado de antes, como una conversación latinoamericana de medio ambiente, y asumió y le cortaron los recursos, entonces no se pudo realizar. Y era una cuestión bien, digamos, no era algo grande, era algo más bien pequeño, pero desde eso, digamos, hasta ya la política de Estado en general. Y lo segundo es toda la ayuda internacional, lo que decía el doctor, en términos de hambre, de África, de vacunas, de alimentación de niños, de cuántas personas pueden incluso llegar a desnutrirse o morir, precisamente por sacar la ayuda de Estados Unidos. Y hay una discusión ahí, que escuchaba en unos podcasts, algunas personas del tema internacional, que decían que a propósito de la salida de Estados Unidos, se abre una oportunidad para que otro tome el liderazgo. Entonces, que hay una interrogante que va a ser China, porque no solamente como en esta guerra comercial, sino que también empezar a ocupar su liderazgo como en donde está sacando Estados Unidos y cómo poder suplirlo. Porque efectivamente son vidas, o sea, son personas que hoy día, el día de mañana pueden sufrir, pueden morir, porque finalmente no va a estar la ayuda de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se arma una discusión también geopolítica en términos como de lo que está pasando en el mundo y de los liderazgos mundiales de los países. ¿No alcanzaste a leer algo hoy de la mañana? Porque soy el único que no había Ni aportado. escuchar un podcast ni leer columnas. El chiste de Jimmy Scott, alguna cuestión que le evocaba. Oye, pero hay polémica por la política internacional de Gabriel Boric, no solo a propósito de las relaciones con Trump, sino que además por el reconocimiento de las elecciones en Ecuador, que molestaron porque según el Partido Comunista y otros analistas todavía no están... Noboa. Sí, el triunfo Noboa no está ratificado, pero desde el gobierno dicen, oye, muchísimo sobre... Pero ¿cuál te parece que debería ser la actitud de Chile frente a Trump, básicamente? A ver, lo primero, una línea sobre las universidades. Si no era Harvard, nadie podía enfrentarse al gobierno federal. O sea, es Harvard, y quizá ahora, gracias a Harvard... Yo quiero ver algo que no lo puedo creer. No me metan a mí. Si me diario financiero, algo así, en este. My fellow Americans, this is
So can we expect another property boom, and what will it mean for affordable housing? For more, we are joined by Freedom Property Investors Chief Executive and Co-founder Scott. Mire, las violaciones de derechos humanos efectivamente nunca son justificables. Yo no creo que haya dicho ahora que son justificables. Una cosa muy distinta. Bueno, eso lo planteó Patricio Aylwin, lo planteó también Eduardo Frei, lo planteó este Congreso, llamó en agosto a hacerlo. Mire, el punto... Copy. Y tienen que ser un... ir para atrás. Aquí. Falta de empatía. Presidenciales reaccionan a dichos de Matei por golpe de menos Google Sead. Chile. Polémicos dichos de Matei sobre el golpe de Estado News. Polémica por dichos de Belín Matei sobre el golpe de Estado. Noticias. T13. 13 Orzago este miércoles. La abanderada de Chile Vamos aseguró que mi posición es que no había otra opción. Que nos íbamos derechito a Cuba. Las críticas no tardaron en llegar, mientras que en Chile Vamos se generó malestar por la improvisación. Mi sin falta empatía. Reaccionan. 14 Orzago, la candidata presidencial de Chile Vamos, afirmó que era inevitable que hubiesen muertos. Ante críticas oficialistas y de la derecha dura, Matei tuvo que hacer una publicación en redes sociales. Nunca he justificado ni justificaré violaciones a los derechos humanos, dijo. Mi sin empatía. So results with empatía. 17 Orzago, en un contexto de polarización política, Unter cuestiona la idoneidad de Matei como líder. Señalando contradicciones en su discurso y una postura ambigua que, según él, pone en riesgo la estabilidad democrática. Mi sin reaccionan. So results with reaccionan. Somos un medio especializado en noticias de finanzas, economía y negocios. More. More.clan 2 More links. Suscribe. Home. Videos. Shorts. Live. Podcasts. Playlists. Posts. Search. Sanciones, petróleo y dólar, las cartas que juegan Trump y Maduro, en la economía venezolana. Videos 8 y 4. Falta de... Belín Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, criticó los dichos de Jeanette Jara, quien dijo que en Cuba no existe una dictadura y aseguró que tiene un sistema democrático. Era necesario. Matei justifica golpe de Estado, desata fuertes críticas y abre flanco en campaña menos la tercera. Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Solo esa frase le bastó a la abanderada de Chile Vamos Uri. Rellegó por Belín Matei para convertirse en el centro de las críticas del oficialismo. En una extensa entrevista con Radio Agricultura, la exalcaldesa fue consultada respecto a su postura sobre el golpe de Estado de 1973 en contra del gobierno de Salvador Allende. El tema nunca ha sido fácil para la candidata, pues tiene un vínculo directo con el régimen que terminó gobernando el país por 17 años, su padre Fernando. Matei fue ministro de Salud, miembro de la Junta Militar y comandante en jefe de la Fuerza Aérea a lo largo de ese periodo. Mi posición es que no había otra opción. Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio en 1973 y a 1974 era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no. Porque había control del territorio, aseguró al respecto. La acción en la moneda fue inmediata. La estrategia del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentar a Matei siempre ha sido intentar orillarla para que endurezca su discurso y así caiga en un enfrentamiento directo con José Antonio Cast republicano y Johannes Kaiser libertario. Esto porque, a diferencia de ellos, la abanderada de Chile Vamos tiene mayor proyección en las encuestas. Por eso, cuando vieron los dichos de Matei, decidieron salir a responderle inmediatamente, partiendo por el propio Boric. El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima, desde 11 de septiembre de 1973 hasta el 11/3/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre, publicó el mandatario en sus redes sociales. Después de él, salió el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la vocera subrogante del gobierno Aysén Echeverry. Los candidatos presidenciales del oficialismo también respondieron a la exalcaldesa. Carolina Toa, por ejemplo, afirmó, tras un encuentro con Fernando Chomalí, que la misma exigencia de un liderazgo es trazar límites claros sobre lo que jamás se debe tolerar. Hoy. La señora Matei los cruzó todos.
Por más nerviosos que estén algunos candidatos por querer aparecer más allá de la derecha o la ultraderecha, hay límites en esto. Y respetar los derechos humanos y lo que ocurrió en este país es algo fundamental, dijo, por su parte, Jeanette Jara PC. El exdiputado y militante de Amarillos Gutenberg Martínez tampoco dudó en salir a criticar a la banderada. A través de un comunicado. Aseguró que las declaraciones de la candidata Evelyn Matei legitimando el golpe de Estado de 1973 y justificando violaciones de derechos humanos dependiendo del año en que éstas se cometieron son muy desafortunadas y se inscriben en la competencia electoral con la derecha extrema. El país requiere opciones desde el centro que eviten esta polarización. Al mismo tiempo, el abanderado republicano José Antonio Cast señaló que nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es clara y conocida. Y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. En el equipo del exalcaldesano esconden que la declaración los tomó por sorpresa, pues que se refiriera al tema no era algo que estuviera considerado. Sobre todo porque se trataba de una entrevista con un tono más distendido, donde aprovechó de profundizar en temas más personales. En su entorno, en todo caso, intentaron hacer control de daños. Durante la tarde, Matei publicó un video en sus redes sociales para explicar sus dichos. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba, sostuvo. Y añadió: se los digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. En Chile el tema también los tomó desprevenidos y menos en privado, menos algunos no dudan en reconocer que la exministra cometió un error. En el bloque no esconden su malestar por lo que califican como una improvisación, lo que retomó los cuestionamientos internos por los equipos de la banderada. Particularmente en Evópoli, las declaraciones de Matei no dejaron de generar ruido. En privado, en la tienda recalcan que sus palabras son un retroceso a las posturas que menos en los últimos años, menos han primado en el sector respecto al tema. Además, recuerdan que la colectividad tiene un historial importante de enfrentamientos con otros miembros de la coalición por el tema. Por ejemplo, en 2023, la entonces presidenta de la colectividad, Gloria Uck, se enfrentó con la UDI después de que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, el partido publicara una declaración en la que se asegura que el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable. El golpe de Estado sí era evitable. El sistema político pudo haber hecho más, remarcó, quien actualmente es parte de los equipos programáticos de Matei. Mientras tanto, el diputado Francisco Undurraga aseguró que andar justificando el golpe es una ridiculez. Al respecto, explican que más allá del fondo de sus dichos, hoy el foco tiene que ser evitar que Matei se convierta en un objetivo fácil para él. Oficialismo y los otros candidatos de oposición. En ese sentido, menos dicen menos este tipo de declaraciones, improvisadas, deberían evitarse. De todas formas, los parlamentarios de la colectividad no dudaron en salir a respaldarla. En la vida uno tiene que actuar diciendo lo que cree, y esto es en lo que cree. Y quienes pretenden ver en cada declaración de ello un cálculo electoral cometen un error, sostuvo el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Matei obligada a matizar dicho sobre el golpe, nunca he justificado violaciones a los La candidata presidencial de Chile Vamos afirmó que era inevitable que Matei obligada a matizar dicho sobre el golpe, nunca he justificado violaciones a los La candidata presidencial de Chile Vamos afirmó que era inevitable que hubiesen muertos. Ante críticas oficialistas y de la derecha dura, Matei tuvo que hacer una publicación en redes sociales. Nunca he justificado ni justificaré violaciones a los derechos humanos, dijo. Pese a que obligó a sus eventuales contendores más a la derecha, José Antonio Cast y Johannes Kaiser, a reafirmar su postura pinochetista. Y tras las críticas del oficialismo, de los candidatos de izquierda y centroizquierda, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei tuvo que salir a emitir nuevas declaraciones y afirmar que nunca ha justificado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los dichos de la exalcaldesa de Providencia, quien lidera los sondeos de cara a las elecciones presidenciales, generaron controversia luego de que, en una entrevista en Radio Agricultura, señalara que el golpe contra el gobierno del socialista Salvador Allende 1970-1973 fue necesario. Y que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos. Matei argumentó que no había otra alternativa al golpe, ya que, según ella, el país se encaminaba hacia un modelo similar al cubano. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba, sostuvo, recordando que su padre, el fallecido general Fernando Matei, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar. Las declaraciones no tardaron en provocar reacciones desde distintos sectores del oficialismo. El presidente Gabriel Boric respondió categóricamente, recordando que el quiebre democrático de 1973 no es justificable. Y sus rivales de la derecha tuvieron que salir al ruedo y reafirmar sus posturas pinochetistas. Frente a la polémica, Matei publicó un video en la red social X, en el que aseguró que tiene un compromiso con los derechos humanos y la democracia. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, afirmó.
En su mensaje, la candidata acusó que sus dichos han sido groseramente distorsionados por la izquierda. ¿Qué hace gobierno con el Partido Comunista y justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba? Se los digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. El compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia, sentenció. La exalcaldesa de Providencia, una de las comunas más acomodadas de la capital, es hija de Fernando Matei, quien fue ministro de Salud. Miembro de la Junta Militar y comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la dictadura. Según Evelyn Matei, militante de la Unión Demócrata Independiente UDI, partido creado en dictadura. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen responden a que hubo gente que le hizo mucho daño. Loquitos que se hicieron cargo, que nadie los frenó a tiempo. La dictadura de Pinochet dejó al menos 200 opositores asesinados, de los que 469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda, se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros unos 162, según las últimas cifras oficiales. Wow. ¿Dónde está el video? ¿Cómo fue el video? No, pues no, ese no era el video, pues. Ese no era el video, es este. Yo no he copiado ninguno, entonces nuevo, abre este, anda aquí, no puedo ver, 7 horas. Todos cortitos. Mire, las violaciones de derechos humanos efectivamente nunca son justificables. Yo no creo que haya dicho ahora que son justificables. Una cosa muy distinta. Bueno, eso lo planteó Patricio Elwin, lo planteó también Eduardo Frei, lo planteó este Congreso, llamó en agosto a hacerlo. Mire, el punto, cuando hay gente armada, las muertes enfrentadas, evidentemente que las muertes se hacen inevitables, pero le voy a decir una cosa, a mí me sorprende bastante que la candidata Matei aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones. Creo que los últimos 20 años no habíamos escuchado nada similar. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, nosotros hemos defendido la postura de que nosotros tuvimos un conflicto armado en su momento durante mucho tiempo. Eso no es ninguna noticia aquí. Y de hecho hemos compartido y compartimos las opiniones tanto de Eduardo Frei Montalva como del presidente radical, ¿cómo se llamaba? No es Gabriel González Videla, es bueno, que en su momento plantearon que efectivamente las Fuerzas Armadas habían impedido la toma de poder total por parte de la extrema izquierda marxista-leninista de la época. Bueno, es lo que plantea también Patricio Elwin en su momento. Y de hecho, le voy a decir una cosa, el presidente Allende en su momento estaba violando la ley de control de armas. ¿Por qué tenía armamento en La Moneda? ¿Por qué tenía armamento en el Cañaveral? ¿Por qué tenía armamento en su casa? ¿Por qué tenía grupos armados que estaban fuera de la ley? El presidente Allende era una persona que violaba la ley y debió haber sido detenido mucho antes. Yo creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo. Supe de estas declaraciones mientras estaba aquí. En este lugar es donde funcionaba la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Las galerías donde hoy están las oficinas del arzobispado era donde recibían a los familiares que llegábamos aquí a contar nuestros problemas, a pedir apoyo. Era un lugar donde había cotidianamente un desfile de dolor y también de solidaridad. Y estando en este lugar he sabido de esas declaraciones. Lo considero de una violencia y de una brutalidad que jamás me esperé a estas alturas tener que escuchar. Nunca son inevitables, menos aún necesarias. Los asesinatos, la prisión política, los campos de concentración, los secuestros. Y creo que en particular
tener que escuchar a la señora Matei decir que en unas fechas determinadas que ella estableció sí eran inevitables. Bueno, la muerte de mi padre entró dentro de esas fechas que ella considera inevitables. Creo que ningún ser humano tiene autoridad y no hay humanidad en la tierra para que sea aceptable algo así, a señalar con el dedo cuando es inevitable la muerte de otro. No solo es un principio que no comparto, sino que quiero decir, en ninguna circunstancia jamás voy a considerar inevitables las atrocidades que se cometieron aquí bajo el régimen de Pinochet. Son impresentables los dichos de Evelyn Matei acerca de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura. Justificarlos en cualquier época es inaceptable para alguien que pretende presidir nuestro país. La verdad es que más de 2.000 muertos... Ya. Pero alguien puede hacer un error. Uno habla de reactuando a esta noticia, reactuando a esto otro, pero uno puede hacer error y puede decir, su marido, su humano, la persona, su tío, su padre, su madre, fueron violados. Ok, yo no sabía eso, yo no sabía que eso. Pueden pedir perdón, todo esto puede pasar sin pelearse, sin echarlo para afuera, sacarle punto o pica de la concha a su madre, po, weón. 1.000 muertos, 15 mujeres ejecutadas con embarazos, Carolina Wiff, entre otras. La verdad es que resulta muy doloroso escuchar esto. ¿Qué clase de demócrata puede señalar o relativizar las violaciones a los derechos humanos? Es lamentable que la derecha, cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos en Chile, calle o peor, lo justifique y sea cómplice. Algo que 50 años después pareciera que teníamos superado, pero hay que volver a repetirlo, y si hay que repetirlo durante 50 años más, estaremos disponibles. Democracia siempre. Segundo, una clase de historia. En 1973 sí había un mecanismo democrático para destituir a un presidente, que era la acusación constitucional. Y el sector de la candidata Matei no tenía los votos porque el pueblo no se los otorgó en elecciones. Tercero, está la falta de empatía de la candidata Matei, que al hacer sus dichos justificando asesinatos ocurridos entre 1973 y 74 no se da cuenta que inclusive el padre de una de las candidatas, el exministro del Interior José Toá, fue asesinado en esas fechas. Está su incapacidad de mirar a los ojos a los otros para poder interpretar cuál es su dolor, que ni siquiera se le ocurre. No, tienen que pedir perdón a esa persona porque ustedes le están acusando, lo están crucificando. ¿Cómo esto? No. Arreglen el problema, no peleemos. Ni siquiera le importa aquello. Ahora sobre su candidatura en general y sobre su liderazgo. ¿Y por qué la derecha lo está pasando tan mal con su falta de liderazgo? Dice que tiene experiencia, dice que tiene equipos con experiencia, pero en un exabrupto pone en jaque la industria del litio. Dice que va a otorgar gobernabilidad, pero no es capaz de liderar a su sector en un acuerdo mayoritario en el Senado. Dice que no hay cámara en el Estadio Nacional, pero hay cámara en el Estadio Nacional. Dice que quiere democracia, pero defiende la dictadura. Bueno, a mí me da vergüenza y me da indignación que Matei, 50 años después, no sea capaz de sacar una lección en favor de la democracia. Lo que Matei hace, y lo traduzco, es decir que es legítimo matar a otro compatriota por ideas políticas. Eso es lo que está diciendo Matei, y lo que está diciendo es que lo volvería a hacer, porque se justifica en ese contexto. Entonces no han aprendido nada en 50 años, no han sacado ninguna lección del nunca más. Y eso realmente es preocupante, sobre todo de alguien que quiere ser presidente, que quiere supuestamente reunir y reencontrar a los chilenos. Por eso a mí me da tristeza, indignación lo que Evelyn Matei ha dicho, porque lo que está diciendo es que lo volverían a hacer. Entonces, ¿dónde queda el compromiso con la democracia? No se puede, escúchenme bien, no se puede hace unas semanas criticar a Cuba y luego defender el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. No se puede.
Hay que condenarlas a ambas. Matei son una ofensa, no solo a la familia y a las víctimas, sino que a la memoria democrática de nuestro país que tanto nos ha costado construir. Yo soy de una generación que no olvida, que cree en el respeto a los derechos humanos, en la garantía de no repetición y en la justicia y en la verdad. Creo que por más nerviosos que estén algunos candidatos por querer aparecer más allá de la derecha o la ultraderecha, hay límites en esto y respetar los derechos humanos y lo que ocurrió en este país es algo fundamental. Fueron demasiadas las víctimas, es muy reciente en nuestra historia y la democracia no se puede construir sobre la base del negacionismo. Ellas denotan una falta de humanidad, una falta de compromiso democrático y es peligrosa para el futuro. Denotan falta de humanidad con los miles de muertos de la dictadura. Una falta de visión histórica porque hoy día son muy pocos, y están solo los extremos quienes justifican la dictadura. Y es peligrosa para el futuro porque si hoy día justifica actos como eso, uno se pregunta qué va a pasar en el futuro, si hay algún otro tipo de crisis en Chile, si hay algún otro tipo de crisis en la región. Esto es muy grave. Y Evelyn Matei más bien lo que hace es cada vez mostrarse más como una persona de extrema derecha. Era ese. ¿Cuántos minutos va este? Mire, las violaciones de derechos humanos efectivamente nunca son justificables. Yo no creo que haya dicho ahora que son justificables. No es Gabriel González Fidel. Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele 13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Soy Bárbara Medina y este es el resumen PM de hoy. Polémica han generado los dichos de la candidata presidencial Evelyn Matei, quien en una entrevista en Radio Agricultura dijo que el golpe de Estado en Chile era necesario y que era inevitable que hubiesen muertos en 1973 y 1974. Sus declaraciones encontraron rápida respuesta en el mundo político e incluso el propio presidente Boric utilizó sus redes sociales para responder a la ex alcaldesa de Providencia. En su cuenta de X dijo que el golpe de Estado en Chile no es justificable y argumentó que nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas y el exilio en ningún año. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de un joven de 18 años y un niño de 12 en las cercanías del Estadio Monumental. En la acción, el INDH identifica a 3 funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos y acusa un uso antirreglamentario por parte de Carabineros del Zorrillo, ya que el atropello habría sido directo contra las 2 víctimas. Tras más de 2 semanas de intensa búsqueda de los 7 pescadores desaparecidos de la lancha Bruma en Coronel, las diligencias llegaron a su fin. Así lo confirmaron los familiares de los tripulantes, quienes realizaron una emotiva ceremonia en la boya de la Bruma para despedir a sus seres queridos. Personal de la Armada, institución que puso fin a la búsqueda, trasladó en el remolcador Janaqueo a los familiares de los tripulantes desaparecidos. China advirtió que no tiene miedo de luchar en la guerra comercial con Estados Unidos y reiteró su llamado al diálogo, después de que la Casa Blanca afirmara que la negociación sobre los aranceles depende de Pekín. El presidente estadounidense Donald Trump centró su ofensiva comercial global en China, a la que impuso nuevos aranceles del 145%. El gigante asiático replicó con tarifas de 125% para las importaciones de Estados Unidos.
El técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se refirió al cambio de horario del partido de los azules ante Deportes La Serena de las 20 a las 18 horas. En conferencia de prensa, el estratega azul evidenció su molestia tras la decisión de la ANFP. Me parece que hay programaciones que son totalmente fuera de lugar. Cambiar el horario 24 horas antes considero que es una falta de respeto absoluta para el hincha y para el club, dijo el entrenador. Con esto damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl. Nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenas noches, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Natalie Rojas, también investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. Buenas noches. Gracias por estar acá. Emilia, comienzo contigo. ¿Qué pasa en el comando de Matei con estas declaraciones? ¿Hay un problema comunicacional? ¿La candidata improvisa? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que a propósito de las declaraciones hoy día de la candidata Matei, creo que hay que hacer dos distinciones. Una cosa es hablar de lo que sucede el 11 de septiembre del 73 y luego se habla de las violaciones a los derechos humanos posteriores a esta fecha. Yo creo que con respecto a las muertes luego del golpe de Estado, nunca es justificable la violación a derechos humanos en ningún contexto, ni la persecución ni la tortura de connacionales, y creo que y eso en Idea País siempre hemos sido de una línea, y en ese sentido a mí me parece desafortunada esa frase de la candidata Matei, pero creo que hay que hacer también un reconocimiento de lo que se vivió el 11 de septiembre del 73. Aquí cuando la izquierda dice que ese día hubo un quiebre democrático, olvida que el quiebre democrático fue mucho antes que ese día, y en ese sentido creo que el 11 de septiembre habla mucho más del gobierno de Salvador Allende y de su poco compromiso y abrazo a la democracia durante su periodo presidencial, que inevitablemente llevó ese día a un golpe de Estado, y que para nadie en ese minuto fue sorpresa, y fue de hecho apoyado transversalmente en su minuto, y creo que eso la izquierda hoy en día lo desconoce groseramente, como vimos ahora recién a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Natalie, ¿cómo ves lo que ha pasado? Me parece bastante grave que a más de 50 años del golpe tendremos que volver de nuevo a aclarar cosas tan básicas como que la democracia se respeta y se defiende siempre. Para cuando hay crisis democrática tenemos constituciones que nos dan herramientas para solventarlo, y los golpes de Estado jamás se van a justificar por esa vía. Cuando vemos a una persona que además justifica la violencia de Estado, no se habla solo de alguien que no tiene o carece de empatía, se habla de una persona que encarna valores profundamente antidemocráticos. Para hacernos una idea, en cifras, según datos del Plan Nacional de Búsqueda, son más de 1.600 personas detenidas desaparecidas. Según el Museo de la Memoria, son más de 2.000 personas asesinadas. Si esto no nos hace sentido aún, esto equivale más o menos a 195 personas detenidas o asesinadas al año. Son 16 al mes, o una cada 2 días durante 17 años de manera sistemática. Entonces, a más de 50 años, lo mínimo que nos debemos como país es nunca cuestionar a la democracia y jamás justificar el asesinato de chilenos y chilenas en manos de otros chilenos. Y jamás eso debe estar en el debate público a modo de cuestionamiento. Claro, por eso yo te preguntaba, mira, al abrir este flanco, ¿qué hay? ¿Hay un error comunicacional o hay una estrategia tal vez de endurecerse frente a la amenaza de Kast y Kaiser? Yo desconozco cuáles serán los motivos que impulsan las declaraciones de la candidata Matei. Sí creo que puede haber un poco de improvisación respecto a este tema, y ya
como decía Natalia, 50 años o más, de hecho, del golpe de Estado, yo esperaría que una candidata de centro derecha tenga una respuesta a la altura de la reflexión que merece eso, como fue su video después aclaratorio durante la tarde. En ese sentido creo que va en la línea correcta de lo que nosotros como centro derecha debiésemos defender, pero en cuanto a cuáles fueron las motivaciones en la mañana para hacer esas declaraciones, desconozco y ahí yo no me puedo pero seguramente hay un análisis también autocrítico, uno se imagina respecto a lo que pasó después. Vamos a la carrera presidencial, Natalie, con hartos movimientos, incluso esta noche, movimientos que podrían de alguna manera favorecer a Carolina Toá con la bajada de Vlado Milosevic, pero además de eso con esta pugna entre el PS y el PPD que a mí sinceramente... Entonces, si tú eres chileno, la pregunta, ¿cómo era? ¿Dónde se...? Acá. Chile protesta golpe de Estado. Estamos de vuelta para revisar imágenes de lo que está ocurriendo en distintos puntos de Santiago en esta noche de conmemoración de los 50 años del golpe militar del 11 de septiembre. A esta hora se está desarrollando un acto en el Estadio Nacional. Más adelante les vamos a mostrar imágenes de lo que ha sido esta tradicional velatón que se realiza en ese lugar, pero sumado a un acto artístico, el gran acto por los derechos humanos, donde se están presentando diversas agrupaciones como Quilapayún, Iyapu, Inti Illimani, Villa Cariño, entre otros. Más adelante vamos a tener imágenes de eso. De lo que está ocurriendo allí en Ñuñoa. También estamos viendo imágenes del Palacio de la Moneda, que como ustedes ven está siendo en este momento iluminado con una proyección. Se han proyectado allí sobre el frontis del Palacio de la Moneda versos de Gonzalo Millán y de Daniela Catrileo en un recorrido visual que es de Delight Lab y que se ha desplegado entonces sobre el Palacio de la Moneda. Ahora está, como ustedes ven, está apareciendo la proyección de esta campaña, que es la campaña oficial que ha lanzado el gobierno para esta conmemoración. Acuérdate del futuro, democracia siempre, en estos 50 años, como un llamado a la reflexión y el diálogo. Y mientras tanto recibimos imágenes también desde la comuna de Estación Central. Está ahí Patricio Angulo, quien nos da cuenta de qué es lo que está ocurriendo en ese... No, yo quiero decir de la los conquistadores españoles. No, parece que lo borraron. No sé qué hicieron con esa historia que nosotros hablábamos. No, parece que lo borraron y los mapuches, los indígenas, 11 años más, algo largo que van a prometer si ellos pueden, en tiempo largo, pero no importa. Todo va a venir en 15 años más, todo va a venir, la verdad, si pueden colocar el idioma, cambiar la moneda, cambiar todo el sistema. No es raro, no se preocupen. Esto estamos hablando, es creciendo así para reactuar nomás nosotros colores de corazón. Somos buenos chilenos, la amamos a los españoles, al caballero Jonathan Kaiser, Johannes, mira, lo estoy leyendo ya arriba, Johannes Kaiser. Es un chileno político, Johannes Kaiser. Así que no se olviden. En ese lugar, en el sector de Villa Francia. Patricio, buenas noches. Sí, Maca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel. Hemos estado ya monitoreando qué es lo que está ocurriendo en la comuna de Estación Central, uno de los puntos donde habitualmente hay incidentes o barricadas es Villa Francia. En esta oportunidad ya desde aproximadamente una hora que se mantiene una barricada. Estamos de vuelta para revisar imágenes de lo que está ocurriendo en distintos iluminados
Sí, Maca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel. Hemos estado ya monitoreando qué es lo que está ocurriendo en la comuna de Estación Central, uno de los puntos donde habitualmente hay incidentes o barricadas es Villa Francia. En esta oportunidad ya desde aproximadamente una hora que se mantiene una barricada en ese punto, en 5 de abril. Hay además una suerte de manifestación o velatón que han estado desarrollando en el bandejón central. ¿Por qué se va negro? Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Queda ahí, wea mierda. Busca la wea mierda. Para ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Un día muy triste para los pescadores artesanales porque después de que la Armada concluyera ayer la búsqueda de los 7 pescadores desaparecidos en la lancha Bruma, todo esto recordemos a partir de una embestida de un carguero, mejor dicho, de un buque, digamos un barco de más digamos, importancia, ¿no? Esto ocurre el 30 de marzo y como consecuencia de este hecho es que desaparecen estos 7 pescadores. A las 9:30 aproximadamente horas se va a realizar este miércoles a bordo del buque auxiliar Janequeo una ceremonia para despedir entonces ya definitivamente los restos de personas que lamentablemente no pudieron ser rescatadas. Quiero contarles que en paralelo hay una publicación en Ciberchile que señala, que es un informe, que tuvo acceso a un informe reservado de Carabineros en que se señala que testigos presenciales indican que los hinchas de Colo-Colo que murieron en el Estadio Monumental la semana pasada fueron atropellados directamente por el carro policial. Vamos a estar conversando de esto y en el siguiente bloque vamos a hablar también con la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, acerca de un último hallazgo que es interesante analizar, y es que el último monitor de liderazgos políticos de esta empresa de estudios de mercado reveló que el diputado libertario Johannes Kaiser lidera en popularidad entre los candidatos de la oposición, pero hay un tema: no logra traspasar eso a votos. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo vamos a preguntar directamente a Paulina Valenzuela. Pero ahora vamos a conversar precisamente de los temas que le señalaba con el diputado de la UDI por la región del Maule, Gustavo Benavente. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna, y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Ya, pues, diputado, partamos porque me interesa mucho que hablemos sobre lo que está pasando con respecto a los hechos ocurridos en el Monumental. La oposición ya ha
digamos, anunciado esta acusación constitucional contra el delegado presidencial y ha dicho respecto del oficialismo, no les vamos a dejar pasar ni una. ¿Por qué se decide presentar esta acusación constitucional contra directamente el delegado presidencial? A ver, aquí, independiente de que nosotros también estamos trabajando en elaborar una propuesta integral respecto del fútbol, porque yo creo que llegó el momento ya de dejar de mirar para el lado respecto a lo que está ocurriendo en esta actividad para algunos tan bonita, digamos, y que despierta tanta emoción y tanta pasión, digamos, pero que hoy día está secuestrada por grupos delictivos. Pero respecto al delegado presidencial, a ver, lo que ocurrió en el Monumental, bueno, evidentemente son hechos lamentables, 2 personas fallecidas, pero aquí el delegado presidencial, que era el encargado de adoptar las medidas de seguridad para un partido que todos sabían que era de alta convocatoria. Estamos hablando de un partido al que iban a asistir por lo menos 30.000 personas hacia arriba. Las medidas de seguridad recién se decía implementarlas 2 horas antes del partido, sabiendo además que iba a ocurrir esta alta convocatoria y sabiendo además que se había anunciado por redes sociales estos grupos que tienen secuestrado el fútbol, esta avalancha. Ellos habían llamado ya por redes sociales a las avalanchas. Entonces la verdad es que para nosotros ya tenemos un hecho del cual el delegado presidencial no puede excusarse, y es el hecho de haber implementado ni siquiera las medidas de seguridad con la debida anticipación. Medidas de seguridad que además fueron bastante deficientes. Y lo voy a poner justamente aquí, más allá del tema de que lo fundamental es que se perdieron 2 vidas humanas, pero una de las personas, por lo menos, que falleció en el Estadio Monumental, al parecer ya está claro que ella no tenía entrada de acceso, no tenía entrada para ingresar al recinto. Y resulta que ella fallece prácticamente en la puerta del Estadio Monumental. Entonces ahí también uno dice, además de las deficientes medidas de seguridad, ¿qué medidas de seguridad se implementaron? Porque creo yo que una persona que no tiene entrada a un estadio, y había miles, vimos muchachos que se pasaban la reja del estadio en imágenes de televisión. Personas que no tienen entrada no debieran estar en la puerta de acceso al estadio. Debieran haber sido de una otra manera paradas antes. En eso consiste una de las medidas de seguridad básicas. Aquí no estamos hablando de medidas de seguridad complejas, básicas, que son los anillos de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hacen que el delegado presidencial tenga que asumir su responsabilidad en estos hechos, digamos. Ya, le quiero pedir, diputado, si es posible, que su camarita la ponga no tan hacia abajo, claro, ahí sí, un poquito más para que se vea, exacto, porque se estaba viendo muy, ya. La duda que, sí, perfecto, intento perfecto su punto, pero la duda que a uno le cabe es por qué una acusación constitucional, porque es una medida, siempre se dice, de última ratio. ¿Por qué mejor no una interpelación? ¿Por qué no una medida intermedia antes de terminar con esta medida que es la más extrema y que las oposiciones, usted sabe, ha perdido prácticamente, todas las ha perdido, si no me equivoco, ¿no? Todas las acusaciones que ha presentado. ¿Cuál no perdió para recordar? A ver, sí, distingamos una cosa. Primero, Chile Vamos ha presentado solo 3. Ya. Chile Vamos. Está bien, pero lo estoy hablando de la oposición. De las 3. Sí, de las 3 que presentó Chile Vamos, una tuvo éxito, que fue contra las ministras Vivanco y Sergio Muñoz, los ministros de la Corte Suprema. Por supuesto, sí. Estoy pensando en los ministros de Estado, pero los ministros de Estado no le ha ido bien, no le ha ido bien a ninguna. Entonces, ¿para qué seguir con esto? Sí. A ver, 2 cosas. Primero, el delegado presidencial no es interpelable. La interpelación solo procede en contra de ministros de Estado. Es cierto que la acusación constitucional es la última ratio, pero aquí llegamos a una situación que amerita última ratio. Tenemos 2 personas fallecidas, Mirna, y no es primera vez que tenemos problemas con la seguridad en los estadios. En la parte externa, yo quiero ser muy claro en esto.
Yo creo que y siendo totalmente justo, si los clubes también tienen una enorme responsabilidad en la seguridad, más bien dentro del estadio. Pero en la parte externa ya no es primera vez que tenemos problemas con la seguridad. Entonces el delegado presidencial aquí llegó el momento que asuma su responsabilidad. Esta acusación constitucional, además, Mirna, ayer fue anunciada por toda la oposición, lo que no había ocurrido nunca, desde libertarios hasta demócratas. Hoy día cuenta con el respaldo de, como le digo, de toda la oposición, llamémoslo, de todas aquellas fuerzas en general del rechazo para el primer Consejo Constituyente o para la primera convención. Así que hoy día esta acusación parte con un apoyo inicial, por lo menos, bastante más amplio que las anteriores. Ya, dicho lo anterior, quiero preguntarle, diputado, ¿qué le parece esta revelación que ha hecho del informe reservado de Carabineros Ciper Chile? Le voy a leer para que quede súper claro. Dice, en su carrera, las 2 víctimas ya habían sobrepasado las vallas metálicas de contención, encontrándose a una distancia entre 1 y 2 metros detrás de las rejas. Cuando Martina tropezó con Milán, la joven estaba tratando de reincorporarse, apoyando las palmas de sus manos en el pavimento cuando ambos fueron atropellados por el vehículo de Carabineros. ¿Qué le parece esta revelación? Mire, este es un informe que se filtra y obviamente en materia de investigación, digamos. Y también había otro, no sé si informe o testimonio de un carabinero en que dice que el carro habría pasado por sobre ellos, por el lado, digamos. O sea, el carro habría, más que atropellarlo a ellos, de una otra manera atropella la valla o la reja, y la reja los aplasta. Estas son versiones que obviamente la justicia tiene que considerar. Yo no me quiero aventurar. A mí me parece un hecho lamentable, vuelvo a decir. No pueden haber fallecido en un estadio. Si yo con una columna el fin de semana en que se decía que el fútbol justamente debiera ser un lugar donde todos vamos para sentir agrado, para liberarnos a lo mejor de muchas frustraciones, y resulta que ahí es todo lo contrario. Tenemos tristeza en el fútbol, tenemos violencia, tenemos otros delitos, y justamente el fútbol debería ser un escape para eso. Entonces la verdad es que, bueno, el informe que usted me cita es lamentable, pero bueno, la justicia tendrá que determinar al final la responsabilidad en estos hechos. Ya, es que quiero solamente para cerrar el tema de lo que ha pasado, por supuesto, con el Estadio Monumental y estas 2 muertes tan lamentables, pero le quiero preguntar lo siguiente, porque el ministro de Seguridad, Luis Cordero, decide, ¿no es cierto?, ya no aplicar esta ley de estadio seguro, ¿no es cierto?, de alguna manera se elimina, y quiero saber ¿cómo ve usted lo que viene, ¿no es cierto?, a continuación? O sea, si no se usa esta ley específicamente y se señala que ahora será el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del Ministerio el que va a abordar las labores de este plan. ¿Cómo ve usted lo que se está tratando de rearticular ahí? Mire, a mí, más allá de Estadio Seguro, que era un plan, un programa, llamémoslo, más allá de que Estadio Seguro puede haber tenido alto y bajo, y a mí me parece bien que asumamos que hoy día el fútbol y en general los espectáculos masivos requieren un cambio radical. Y llegó el momento de abordarlo de esa manera, digamos, y de una manera también integral. Sea Estadio Seguro, sea quien sea, hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad, sin duda, y aquí vamos a aprobar al ministro Cordero, digamos. Yo conversé con él y por lo menos lo veo en una disposición, estamos, llamémoslo, en la misma sintonía, digamos. Aquí, como dice el dicho, aquí hay que empezar a quebrar huevos, y quebrar huevos exige mucho coraje, exige voluntad política, exige también una voluntad también de los clubes, no solo del Estado referido a la seguridad, también de los clubes, y exige recursos. Acá hay que abordar este tema del fútbol de esa manera, una manera integral. Los clubes tienen que hacer inversiones en los estadios, también los clubes tienen que hacerse más responsables aún de la seguridad dentro de los recintos deportivos,
Y también las policías, las autoridades políticas tienen que hacerse también, tienen que implementar mayores medidas de seguridad fuera de los estadios, digamos. Yo creo que... Pero siempre fuera de los estadios, porque aquí ha habido hasta personas que dicen que hay que poner adentro de los estadios no solo a los carabineros, sino también a los militares. Mire, el día que tengamos militares dentro de un estadio, yo creo que cerramos por fuera, porque ya la situación nos desbordó. Y ya tenemos que entrar en una especie de guerra del Estado contra estos grupos, digamos. Además que, ojo, yo no sé de dónde vamos a sacar tanto contingente militar, si eso también es un tema. Pero la verdad es que hoy día, evidentemente, estamos en una situación crítica, pero militares dentro de los estadios no me parece razonable, digamos. Y policías o carabineros dentro de los estadios, mire, podría ser a lo mejor en algún partido especial en que se requiera reforzar medidas de seguridad, puede ser. Hoy día Carabineros está al inicio del partido dentro de los estadios, acompañando a los guardias de seguridad para revisar a las personas que entran. Y en esto de mire, Mirna, y ahí tengo medidas particulares. Dígame. Por ejemplo, esto dentro de lo anecdótico, pero yo voy al estadio, ¿ah? Sí. Voy con mis hijos, mis hijas, y me revisan entero, perfecto. Me siento y a la media hora del partido no puedo entender cómo desde la barra empiezan a tirar fuegos artificiales. Entonces uno dice, a mí me revisaron. Claro, y a los señores al frente los habrán revisado y seguramente los revisaron. Pero ¿qué pasa? En los partidos de alta convocatoria, los clubes, autorizan los llamados banderazos que ocurren el día anterior al partido, en que el equipo hace un entrenamiento con la hinchada, etcétera. Y es ahí, por ejemplo, donde los barras bravas aprovechan de esconder dentro del estadio los elementos, fuegos artificiales. Eso puede ser, es una buena hipótesis. Entonces, mire, lo último. Aquí los recintos de votación se entregan 3 días anteriores a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí. Una medida que se podría implementar desde ya es que 48 horas antes de un partido el estadio está cerrado, y se acabaron los banderazos. Se acabaron. Ahora, sí, diputado, no, pero le quiero, por ejemplo, precisarle que Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa, decía que las Fuerzas Armadas estuvieran en el cordón, digamos, exterior del estadio, o del Estadio Nacional en este caso. ¿Usted tampoco estaría de acuerdo, digamos, en que se usara las Fuerzas Armadas en los exteriores de los recintos deportivos? Mire, hay que verlo, pero la verdad, primero para usar las Fuerzas Armadas tendríamos que decretar estado de excepción constitucional en la zona donde hay partidos. Se fija porque las Fuerzas Armadas no están facultadas constitucionalmente para llegar y salir a la calle. Tienen que salir a la calle en virtud de una norma constitucional que los habilite. Pero a mí se me sale Pero es cierto, si las Fuerzas Armadas no... Entonces, yo no estoy tan seguro. A mí me parece que una fuerza policial bastante disuasiva, las fuerzas especiales de policía, que estén en los anillos de seguridad, creo que sería suficiente. Lo que pasa es que los anillos de seguridad que se implementen realmente y no a 100 metros del estadio. Tendrían que estar por lo menos 5 o 6 cuadras antes. Eso sí, y 2 o 3 anillos de seguridad. Varios filtros. Esto debería ser. Bien, conversamos a esta hora con el diputado de la UDI por la región del Maule, Gustavo Benavente. Diputado, quiero llevarlo a otro tema. Quiero preguntarle cómo impacta en Chile Vamos este preacuerdo anunciado por Kast y Kaiser de tener una lista única. Primero, el acuerdo entre Kaiser, Kast y, por supuesto, los socialcristianos para tener una lista única parlamentaria para estas próximas elecciones. Mire, a ver, nosotros siempre hemos hemos estado promulgando la unidad de toda la oposición. Y ojalá haber tenido, si no era posible una lista parlamentaria, por lo menos un candidato presidencial. Y no vamos a perder la esperanza en eso hasta el final, pero ya parece que hay algunos que no lo quieren así. Pero el acuerdo o preacuerdo, porque pueden pasar muchas cosas en el camino, pero el preacuerdo a mí no me parece mal. Al contrario, a mí me parece bien
que hayan logrado un preacuerdo, porque de alguna manera, en algún momento, yo vi el riesgo hasta que la oposición fuera hasta con 3 listas parlamentarias. Así es que a mí me parece bien que se agrupen en un acuerdo o preacuerdo, digamos, y que ojalá llegue a buen puerto este acuerdo parlamentario de los libertarios, socialcristianos y republicanos, digamos. No me parece mal, al contrario. Y creo que si vamos con 2 listas, creo que también el oficialismo va a ir con 2 listas parlamentarias. También todo indica que va a ser así. Claro, lo que pasa es que se lo planteo, diputado, porque efectivamente las derechas nunca habían tenido una mejor posibilidad, pero están divididas. Y de hecho, quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted? Ayer conversábamos con el senador pro-RN, Alejandro Kuzanovich, que dijo que algo hizo mal Chile Vamos, que se le fueron los militantes y no está representando a la derecha en Chile, que hay que crear un nuevo conglomerado porque Chile Vamos ni siquiera alcanza a representar al 50% de la derecha. ¿Usted cree que hay algo de eso? A ver, mire, yo creo que es cierto que siempre las cosas se pueden hacer mejor. Y además nosotros, yo lo digo ya como UDI, porque el Partido Republicano nació en gran parte de la UDI. Pero yo creo que esa fuga de militantes ya se produjo. Pero independiente de eso, yo creo que sí, que de una u otra manera la derecha puede que haya abandonado algunas banderas. Pero también aquí hay que llamar a la cautela. Siempre nos dan por muertos. La elección anterior, usted se acordará, en las elecciones municipales y de gobernadores, todos decían que iba a arrasar el Partido Republicano y al final no arrasó. La derecha pasó de tener de 1 gobernador a 6 y los 6 gobernadores son de Chile Vamos. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí estamos viviendo momentos difíciles, sí, momentos más en que la política es más inmediata, muy líquida, llamémosla, ¿no es cierto? Pero yo creo que al final de cuentas la gente en Chile prefiere la confiabilidad de las personas, es lo que hace fuerte a Evelyn Matei, creo que es una candidata confiable, y lo mismo a la coalición que la respalda, que es Chile Vamos. Yo no dramatizaría tanto, tampoco, sí, obviamente estaría muy atento a lo que va ocurriendo y siempre podemos hacer las cosas mejores. Hoy día la política también hay que abordarla desde el punto de vista no solo del contacto con las personas, sino que también desde el punto de vista de las redes sociales, saber apretar muy bien a veces la tecla justa para dar la cuña que cause impacto. El voto tiene mucho de emocional y no solo de racional, pero yo creo que lo racional del voto se empieza a dar en la medida en que se acerca la elección, y lo emocional se da en la medida antes de la elección, digamos, más tiempo antes de la elección. De acuerdo. Entonces todo esto va evolucionando. Por supuesto, pero diputado, una pregunta, porque ¿le preocupa a usted que sumados por lo menos hasta ahora, Kast y Kaiser suman más que la adhesión que tiene Evelyn Matei en las encuestas? Sí, bueno, obviamente unas cosas que hay que mirar muy atentos, y eso no hay que dejarlo de lado. Pero depende de la encuesta también, ¿ah? Depende de la encuesta también. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se está produciendo eso? Sí, mire, yo creo que hoy día, lo que pasa es que hoy día tenemos una situación de inseguridad grave. Hoy día, yo soy parlamentario en una zona agrícola y en el campo las cosas se dicen de manera directa y sin tanto eufemismo, digamos. Y hoy día la gente quiere ver al delincuente no solo en la cárcel, sino que lo quiere ver destrozado, digamos. Entonces, hoy día yo creo que Johannes Kaiser apretó una tecla adecuada, digamos. Una tecla muy de lo que en parte aspira la gente, y es que quiere quebrar huevo. La gente hoy día quiere que alguien llegue y quiebre huevo en materia de delincuencia y seguridad. Y en ese sentido yo creo que vuelvo a decir, Kaiser apretó una tecla adecuada. Yo creo que una gran parte del crecimiento de Kaiser es a costa de republicanos. Porque, pero yo creo que hay un público
que a lo mejor incluso no votaba por la derecha y que Johannes Kaiser hasta el momento ha logrado cautivar. Eso, ¿Y su candidata qué hace contra ello? Porque si sale Kaiser con una pistola o un rifle, lo propio hace Kast, y su candidata habla de una pena de muerte, reinstalar la pena de muerte, cuestión, o discutir más bien la pena de muerte, cuestión que usted sabe que no es llegar y tirarlo al voleo, porque hay tratados internacionales mediante, etcétera. ¿Cómo usted...? Sí, pero se puede. Ya, pero ¿cómo cree usted que más allá de eso tiene que reforzar su candidatura, Evelyn Matei, con estas tensiones que le vienen por la derecha más hacia la ultra, podríamos decir, ¿no? Sí. No, mire, yo creo que ella tiene que fortalecer uno de sus activos, que es la confiabilidad. La gente en ese sentido sí confía en Evelyn Matei como la más capacitada para resolver los problemas. Quizás no es la más atractiva en cuanto a la cuña precisa, no es la más atractiva a lo mejor en cuanto a una imagen, eso hasta el momento, digamos, a una imagen por redes sociales, de salir, como decía usted, a lo mejor con un rifle disparando y eso causa un impacto distinto en muchas personas. Pero yo creo que ella tiene que seguir fortaleciendo su principal activo, que es la confiabilidad y la seriedad en sus propuestas. Yo vuelvo a decir, en la medida que esto vaya avanzando y las personas empiecen a pasar desde la cuña, llamémoslo desde el TikTok no al Excel tampoco, porque siempre nos critican a la derecha que mucha planilla Excel, ¿no es cierto? Pero yo quiero desde el TikTok al Word, es decir, al contenido. Yo creo que... Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copebut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida. No basta. Estoy por 50 horas, 90.500 horas, 200.512 horas. ¿Cómo? Esto estoy haciendo muy largo esta cuestión, ¿eh? Ay, no, amigo. Estoy escuchando el partido encima. Tienen que ser de política. Actualidad. Este va a ser una última. Hola Paula, Rafa, buenas tardes. No, esta señora Matei siempre tira la piedra y después esconde la mano. Está acostumbrada a hacer ese papel. Y una ofensa para la gente que perdió todo su cerebro. Una ofensa grande a la gente que perdió, que se fue del país. Ellos todavía no cambian el chip, algo que pasó tantos años, y todavía siguen picaneando a la gente que sufrió. Gracias a los tres, y nos vamos a quedar con ese tema que adelantábamos en el comentario al inicio del programa, porque desde el gobierno hasta los aspirantes a la moneda reaccionaron a la defensa que hizo la candidata Evelyn Matei al golpe de Estado de 1973. Aclaró por la tarde sus dichos y acusó a la izquierda de distorsionarlos. Aclaró sus dichos, plantea su posición en relación a la reacción, digamos, más bien que generaron sus dichos en la entrevista de esta mañana. Sí, veo al senador Iván Moreira rojo, creo yo, por tener que volver a explicar algo que ya había ido dejando atrás en un tema que, insisto, lo revive la propia candidata, y que en el oficialismo insisten en que son inaceptables, mientras que la ultraderecha la acusan de... Parecido esto, una declaración a través de su cuenta de X. Los dichos textual de Evelyn Matei son los siguientes. En relación a la reacción, digamos, más bien que generaron sus dichos en la entrevista de esta mañana. Sí, veo al senador Iván Moreira rojo,
creo yo, por tener que volver a explicar algo que ya había ido dejando atrás en un tema que, insisto, lo revive la propia candidata y que en el oficialismo insisten en que son... Ah, tengo que buscar uno, buscar uno cortito. También no tiene negro. Solo en general, por 100 votos afirmativos y 8 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que busca acotar los días que un condenado puede abonar al cumplimiento de su pena. La ley actual establece que se compensan... Solo en general, por 100 votos afirmativos y 8 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que busca acotar los días que un condenado puede abonar al cumplimiento de su pena a partir de los días que cumplió como medida cautelar de arresto domiciliario. Actualmente, el artículo 348 del Código Procesal Penal establece que a la sentencia que condene a una pena temporal de privación de libertad se abonará un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas que haya cumplido en detención, prisión preventiva o arresto domiciliario. El cambio que propone esta moción dispone... Las Fuerzas Armadas resguardarían la infraestructura crítica. Nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está haciendo cosas raras. ¿Tú lo estás viendo? Y se ve negro todo. Va a ser el último. Vamos a tratar de hacer. Supone que en el caso del arresto domiciliario solo se abonará a la pena impuesta abonar al cumplimiento de su pena a partir de los días que cumplió como medida cautelar de arresto domiciliario. Actualmente, el artículo 348 del Código Procesal Penal establece que a la sentencia que condene a una pena temporal de privación de libertad se abonará un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas que haya cumplido en detención, prisión preventiva o arresto domiciliario. El cambio que propone esta moción dispone que en el caso del arresto domiciliario solo se abonará a la pena impuesta un día por cada 2 días completos o 48 horas que haya cumplido el condenado. El autor de la propuesta, diputado Leonardo Soto, explicó que la norma actual genera sensación de impunidad, ya que algunas personas... Vamos a reactuar a esto. ¡Viva Chile, mierda! ¡Guau! ¡Estoy loco! Solo en general, por 100 votos afirmativos y 8 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley que busca acotar los días que un condenado puede abonar al cumplimiento de su pena a partir de los días que cumplió como medida cautelar de arresto domiciliario. Actualmente, el artículo 348 del Código Procesal Penal establece que a la sentencia que condene a una pena temporal de privación de libertad se abonará un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas que haya cumplido en detención, prisión preventiva o arresto domiciliario. El cambio que propone esta moción dispone que en el caso del arresto domiciliario solo se abonará a la pena impuesta un día por cada 2 días completos o 48 horas que haya cumplido el condenado.
El autor de la propuesta, diputado Leonardo Soto, explicó que la norma actual genera sensación de impunidad, ya que algunas personas cumplen años con medidas cautelares y muchas veces no cumplen los días de cárcel efectiva impuestos. Esto genera una sensación de impunidad gigantesca, de mucha injusticia, porque no es lo mismo un día de cárcel cumpliendo una condena por un grave delito que un día de arresto domiciliario en su casa con todas las comodidades, conectado con todo el mundo, haciendo vida social y familiar completa. Por eso la ley actual establece que se compensan un día de arresto domiciliario por un día de cárcel. Nosotros queremos cambiar esto y establecer que esta compensación se haga 2 días de arresto domiciliario por un día de cárcel, de tal manera que la pena que se aplique sea proporcional al daño causado, no existan estos medios para eludir y tampoco existan estos vicios donde abogados artificialmente dilatan la audiencia, dilatan los procesos judiciales para que nunca pisen la cárcel. Además, a sugerencia tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Nacional, el proyecto también regula los casos de las personas absueltas de una causa o donde se aplica el principio de oportunidad y que al cometer un nuevo delito abonan a esta nueva causa los días de medidas cautelares de la investigación previa. Esta práctica, conocida como abono heterogéneo o impropio, no tiene una base legal sino jurisprudencial a partir de las facultades interpretativas de la Corte Suprema. Por esta razón, la propuesta plantea que el abono de días solo opere en el procedimiento donde se impuso la medida cautelar. Tras la aprobación de la idea de legislar, el proyecto retornará a la Comisión de Constitución para revisar las indicaciones presentadas en sala. Ok, pero ¿qué pasa con las personas que lo pueden sacar para afuera? Porque tú le pagaste plata para su cuenta, ¿cómo se llama eso? Y después van a la corte. Hay una dificultad que a veces si tú eres una mujer y eres bonita, puedes quitarle toda la pata al caballero o algo. Y hay que sacarlo de la cárcel, que no se roben la casa, no, amenaza. Ok, chao, me voy a ir, ya esto se pasó de moda. Feo, es un mashup, mix, soy Intimix Sector, chao pescado, Dios mío, Dios.